organizaciones de cooperación bilateral e internacional. El Gabinete Social del Poder Ejecutivo ha estado desarrollando el Registro Único de Beneficiarios, que formalmente se llama el Registro Único de Información Social, que me gustaría presentar, señor presidente, al Gobierno Nacional. Es un fruto del esfuerzo de todas las organizaciones y entidades del Estado. Fue creado ya el 28 de noviembre pasado, la misma fecha que se creó la Secretaría Anticorrupción y el Código de Ética del Poder Ejecutivo, y es una fuente de datos unificada de información donde están todos los participantes y beneficiarios de todos los programas sociales del gobierno para terminar con los secretos de la administración pública paraguaya y facilitar el acceso a la ciudadanía de toda la información del sector público para permitir la evaluación de impacto y efectividad. También para excluir a los no beneficiarios y a las personas que están recibiendo beneficios del Estado y no lo merecen. Tenemos 18 instituciones públicas, 45 programas sociales, 515.207 ciudadanos paraguayos que están recibiendo subsidios o prestaciones del Estado en una cantidad de 1.045.089 registros. Es decir, hay algunas personas que reciben más de una prestación. Y brevemente, los comedores de DIVEN, los programas de subsidio de DIVEN, los servicios de salud de DIVEN, las transferencias de FONDEC, los programas de repatriación, las titulaciones de INDERT, las becas de CONACYT, los incentivos a la investigación de CONACYT, el plan de asistencia técnica de Infona, las becas de SICOM, los subsidios universitarios del INDI, la asistencia a indígenas del INDI, los programas de FOSEM del Ministerio de Industria y Comercio, la incubadora del Ministerio de Industria y Comercio, la pensión alimentaria a adultos mayores del Ministerio de Hacienda, el pago a veteranos y lisiados, pago a herederos, pago de pensión graciable, pago por gastos de sepelio, pensión a hijos de discapacitados, herederos de veteranos militares y policías de las fuerzas de seguridad, la asistencia a personas con discapacidad de Senadis, la tarifa social de la ANDE, los programas de Senavitat llamados FOSEM, FONAVIS y PORA, los programas de CEPRA y FONCOP de Senavitat, los beneficiarios de la asistencia de casos de emergencia de la Secretaría de Emergencia Nacional, las becas de los diferentes niveles del Ministerio de Educación y Cultura, el programa TECOPORA de la SAS, el programa de SAS, FOSEM, Mercosur y PORA de la SAS, los programas de producción de alimentos del Ministerio de Agricultura, su registro básico de productores, el Programa Nacional de Fomento Pecuario, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, el Programa de Paraguay Rural, el Programa de Paraguay Rural Resto, Programa de Manejo Sostenible de Recursos Naturales, el Programas de Apoyos Agropecuarios, Programa Nacional de Fortalecimiento a la Agricultura Familiar Certificado Agronómico, Programa Nacional de Fortalecimiento, Apoyo a Comités, Seguridad Alimentaria, Agricultores de Escasos Recursos. Esos son los programas que el Gobierno Nacional tiene, creado por el Congreso y por el presupuesto, que hoy se pone a disposición de toda la opinión pública. En la página web de la Presidencia de la República, del Gabinete Social, hay una pestaña que se llama Registro Único, hay una pestaña que dice Acceso al Sistema, y todos van a poder acceder al sistema porque les vamos a contar el nombre de usuario y password a todas las personas. Entonces le pido a la señora Mirta Denis, que es una funcionaria muy capaz del Gabinete Social responsable de la creación de este registro, que ponga APEX arriba y APEX abajo. Y este es el menú principal que todas las personas van a poder ver. Van a poder ver el registro de participantes, el catálogo de ofertas del Estado y el semáforo familiar, además de los reportes y la manera de actualizar información. Entremos al registro único, al registro de participantes, y esto es. Verán ustedes abajo 515.207 personas
Y acá en esta pestaña están los programas. Podemos bajar los programas y ahí están todos los programas. Entonces, ¿cuál programa podemos ver? Titulación de tierras del INDERT, programa Abrazo. Entremos a titulación de tierras del INDERT, titulación de tierras. Tarda unos segundos para bajar porque hay muchos programas. Y tenemos 144.592 personas que han recibido títulos. Acá nosotros podemos ver la ficha del beneficiario y vemos la ficha con su familia. También podemos ver los beneficios que recibe esa familia además de la titulación. Por ejemplo, esta familia en particular recibe, el marido recibió un título y la señora recibió un subsidio de Tecoporá. Entonces se empieza a cruzar la información para poder tener más racionalidad en el gasto. Podemos entrar a ver también cuán pobres son los beneficiarios del Estado. No solamente vale su nombre, su cédula, sino de qué se trata su carencia. Y empezamos a, bueno, tenemos una ficha familiar donde podemos ver los indicadores de pobreza desarrollados por el gobierno y podemos ver para 6 dimensiones: ingreso y empleo, salud y medio ambiente, vivienda e infraestructura, educación y cultura, organización y participación ciudadana, e interioridad y motivación. 6 dimensiones, 50 indicadores. Y verán ustedes aquí, los indicadores de pobreza extrema están en rojo, los indicadores de pobreza están en amarillo y los indicadores de no pobreza están en verde. Rescatamos la individualidad de la familia, por lo cual, como decía Leo Tolstoy en su novela Ana Karenina, cuando decía en la primera frase, todas las familias felices son iguales y todas las familias infelices son cada una infeliz a su manera, nosotros tomamos el mismo concepto. Todas las familias ricas en el Paraguay son iguales, pero las familias pobres son todas pobres a su manera. Y esa individualidad es la que hay que rescatar para que los programas sociales sean efectivos. Entonces, en esta familia, ellos son pobres extremos. En salud y medio ambiente son pobres extremos en 2 indicadores, pobres en 5 y no pobres en 3, y así sucesivamente. Este semáforo de la pobreza permite llegar a una comunidad e identificar de las 2.000 familias quiénes son las 300 familias que realmente necesitan vivienda, para no tener un programa que gasta en viviendas y le yerra a la gente más necesitada. Y así sucesivamente con todos los otros programas. Catálogo de ofertas, ¿no? Este es el catálogo de ofertas que ya estuve y, por ejemplo, se puede empezar a editar y está toda la información. Evidentemente tenemos para cada una de las 6 dimensiones, hemos agrupado los servicios para que tengan mayor racionalidad, porque eventualmente vamos a tener que trabajar con mesas temáticas en el diferente territorio, pero básicamente esta es la ficha de este programa y qué se ofrece, lugar donde solicitarlo, etcétera. Vamos a hacer un programa de capacitación para que todos los gobernadores y los intendentes municipales puedan saber cómo acceder a los servicios. La característica de nuestro país, señor presidente, es de que los pobres extremos no acceden a los programas sociales del gobierno como deberían hacerlo, porque el gobierno es rústico en su actuar y porque la gente muy humilde no puede llenar el formulario. Un ejemplo es el registro de la tarifa social de la ANDE. El espíritu del Congreso es de que en este país donde sobra energía eléctrica, aunque sea haya un foco por hogar.
pero mucha gente muy humilde no sabe llenar el formulario para acceder a ese foco. Ese es un ejemplo de varios. Pasamos. Entonces, volviendo al semáforo familiar, el semáforo familiar es una manera muy rápida de ver, de distinguir en lo que es pobreza, no pobreza y pobreza extrema en 50 indicadores. Y está basado en un software que fue proveído gratuitamente por la empresa Hewlett Packard, donde se le muestra fotografías a la gente. Porque la gente, como tiene mucho analfabetismo funcional, no puede comprender el tenor de las preguntas. Y entonces, con un teléfono celular inteligente o con una tableta, sencillamente se muestra las fotos. Aquí, por ejemplo, se está mostrando una cosa de agua y se muestran 3 fotos. Una señora llevando un balde de agua en la cabeza, es pobreza extrema porque normalmente está trayendo agua de un río contaminado. Una persona que tiene un pozo es pobre. Y una persona que tiene una canilla en el hogar ya es en agua no pobre porque tiene ya acceso a agua tratada. Ese es un ejemplo de muchas otras. Para cédula de identidad, que es otro elemento, rojo es no tener cédula, amarillo es tener cédula vencida y verde es tener cédula al... Menciono cédula porque tenemos como paraguayos muchas contradicciones. Por ejemplo, en el INDI hay todavía rezagos de entregarle un carnet a los indígenas. En un afán, seguramente bien intencionado originalmente, de distinguirles. Pero con el carnet no se puede acceder al programa de adultos mayores. Privarle de cédula a los indígenas de Paraguay es privarles de un derecho humano. O sea, como mínimo tienen que tener acceso a todos los programas que tenemos los paraguayos y además una atención preferencial, pero no al revés. Entonces, pasan atrás. Entonces, con esta metodología, y esto evidentemente no había antes, con esta metodología de última generación, las familias paraguayas pueden hacer su propio diagnóstico, lo que antes significaba 3 horas para hacer un diagnóstico completo. Hoy en día se puede hacer en 20 minutos y no lo tiene que hacer ningún experto de la Dirección General de Estadística, sino la propia familia. Ella es la que sabe dónde le aprieta el zapato y con eso se le compromete también a la familia que si no tiene letrina, a que trabajemos juntos en un programa de sanitación. Es una línea de base porque hasta hoy la mayoría de los programas sociales en el Paraguay no tienen línea de base. Entonces no se puede ver 2 años después dónde estaba y dónde está hoy. Entonces no se puede hacer un trabajo serio. Con esto también, además de poder sacar una fotografía, se puede georreferenciar, porque el gran problema de los beneficiarios del Estado es que no se saben, ahora sabemos quiénes son y qué cédula tienen, pero no sabemos dónde viven. Y necesitamos georreferenciar y hoy hay ya la tecnología para ver. Con esto se puede focalizar y se puede manejar con soltura la multidimensionalidad de la pobreza. Con esto se puede ver autoestima, con esto se puede ver violencia contra la mujer, con esto se puede ver discapacidad, con esto se puede ver si la familia admite o no tener conocimientos para generar ingresos por encima de la línea de pobreza. Tener capacidad para planificar mi futuro. Ser consciente de mis necesidades. Son 3 de los 50 indicadores con los cuales se puede absolutamente manejar indicadores duros, indicadores blandos, indicadores objetivos, indicadores subjetivos, indicadores externos e internos, individuales y colectivos. Y con esto, cada familia puede hacer un plan de progreso y salida de la pobreza. Como dijo una persona recientemente, el problema de muchos programas sociales en el Paraguay es que son una válvula de entrada a los programas
pero no una válvula de salida, no es una válvula de escape. Incluso corremos el riesgo de que en algunos programas estemos con incentivos perversos de que a la persona no le convenga demostrar su capacidad de generación de ingresos porque va a perder beneficios sociales. Lo que deberíamos hacer es darle beneficios adicionales como capital de trabajo, préstamos, condiciones para que sea más conveniente generar ingresos por encima de la línea de pobreza que permanecer debajo. Esta es, como le mencioné, la manera muy sencilla de mostrar fotografías para que la familia en 3 segundos pueda indicar qué clase de agua, por ejemplo, tiene. Y esto, pasamos, se convierte en un semáforo familiar que sería un plan de progreso para cada una de las 205,000 familias para salir de la pobreza. Mucha gente dirá, sería imposible, pero si todos los chicos que van al colegio, más de 1 millón de chicos tienen libreta. Todos nosotros que nos vamos al dentista tenemos una ficha en el dentista. Todas las mujeres que van al médico tienen su ficha. ¿Por qué cada familia campesina no podrá tener una ficha en serio, elaborada por ella misma con un técnico, para ver dónde está y la brecha que necesita cubrir para salir de la pobreza? La pobreza así, a tiro de escopeta, creo que los resultados están a la vista. Y tenemos entonces el semáforo familiar, que es aspiracional y también tiene mini metas. El problema de la pobreza multidimensional es que muchas veces confunde, pero cuando se la desgrana, ningún indicador es de por sí imposible para ninguna familia. No existe una sola familia pobre que no pueda aspirar a tener un water blanco. En el Paraguay, en todos los asentamientos rurales, urbanos e indígenas, hay gente con water limpio. Hay que facilitar, hay que capacitar, pero no existe imposibilidad a priori de que una madre no le haga vacunar a todos sus hijos. Y este semáforo familiar se puede convertir en un semáforo comunitario. Acá están, por ejemplo, toda la familia, acá están todos los indicadores, para que se pueda empezar a encontrar los problemas que son comunes a todos. Pasamos. Como le mencioné, el semáforo tiene una aplicación territorial. No podemos tener solamente la lista de quiénes son los beneficiarios de la SAS, sino dónde exactamente viven, en qué calle, en qué dirección. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver un asentamiento. Les voy a mostrar, por ejemplo, si me metes esto más en el medio. Un poquito más arriba. ¿Alguien sabe qué es? Esto es Curuguate. Ustedes ven la reserva de Curuguate, de Maracayúa de arriba, y por instrucciones del presidente se utilizó esta metodología ya el año pasado para identificar cada una de las 1.800 viviendas. Les digo, la Dirección General de Estadística creía que había 3.500 viviendas, pero ir casa por casa hay 1.800 viviendas. Y eso nos permite, por ejemplo, ver, y gracias al Ministerio de Agricultura, viceministro Invernici, el ministro Godoy está usando. Ellos nos facilitaron la lista de todos los asentamientos que apoya el Ministerio de Agricultura. Y si te vas hacia atrás para ver en la mancha nacional. Por primera vez, señoras y señores, se tiene el mapeo de los asentamientos en el Paraguay. ¿Dónde están? También hemos recibido apoyo de la policía, muchas gracias, señor comisario, de los intendentes municipales y de los gobernadores. Y aquí vamos a poder ver, los rojos son los asentamientos que el Ministerio de Agricultura dice haber, y los azules son los asentamientos que los intendentes municipales dicen haber. Muchas veces coinciden y muchas veces no coinciden. Si entramos más en Curuguate, podemos... blanco y negro. Podemos ver, por ejemplo, los servicios.
y empecemos a ver, por ejemplo, qué servicios hay. ¿Cuántas escuelas hay ahí? ¿Se achicas más? Acá están las escuelas, los puntitos azules. Esto va a ser fundamental para el FONACIDE, porque aquí mucha gente va a ir a querer construir escuelas donde ya hay escuela, donde el problema de la educación no es el local escolar precisamente, sino la calidad y la calidad académica, el rendimiento escolar y los conocimientos. Las comisarías. ¿Y las fábricas? Evidentemente, somos conscientes que solamente con el gobierno no vamos a poder tener un mapa. Tenemos que apelar a toda la ciudadanía para que cada ciudadano vaya cargando dónde están los locales de interés. Pasamos al cual vamos a pasar. Pasamos a Cororoí, por ejemplo. Esta es la primera colonia. Como ustedes saben, el INDER está haciendo el censo agropecuario con apoyo del Catastro Nacional para tener la cartografía catastral rural. Le hemos pedido al INDER y al Ministerio de Agricultura que, aprovechando la mensura judicial de todos los lotes, se mida la pobreza, porque no importa tanto los lotes, sino la gente. Y si entramos, si despunteamos eso, entonces en Cororoí hay un asentamiento que tiene una forma de Y, pero el Ministerio de Agricultura a la mitad nomás le considera asentamiento. La otra mitad de la población de ese asentamiento vive fuera de los límites del asentamiento formal reconocido. Entonces empezamos a ver estas oportunidades de mejora. Y podemos eliminar, sacar los asentamientos para que no confundan. Entremos a Cororoí. Entremos aquí más profundo para ver. Entremos más. Cada uno de estos puntitos representa, más arriba, más abajo. Bueno, en estos momentos el jefe de gabinete está haciendo una presentación. Acá. Cada uno de estos puntitos representa un hogar. Tenemos una fotografía de cada hogar. Y le podemos pedir al mapa de la pobreza que elija de entre 50 indicadores para cada una de las viviendas. Entonces, veamos con el indicador, y la familia cuenta con ingresos por encima de la línea de pobreza, y ustedes van a ver que en Cororoí hay familias no pobres, familias que son verdes, familias pobres que son amarillas, y familias rojas que son familias extremadamente pobres que son rojas. Las familias rojas, la definición de la pobreza extrema es la incapacidad de comprar 2.500 calorías al día por persona en el hogar. Estas son las familias vecinas de las que no son pobres. Esto desmitifica todo el lenguaje. No todos son pobres en Cororoí, y hay mucha gente que son, como se dice en psicología, desviaciones positivas, gente que debería haber sido pobre y no lo es. Y ellas son las familias que pueden capacitar a sus vecinos cómo se hace para salir de la pobreza. No hay para ningún indicador ninguna familia que no pueda haber accedido al verde. Hay familias que tienen a todos sus chicos vacunados y la vecina no tiene a todos sus chicos. Podemos ver qué otro agua, acceso al agua potable. Ahí está. Increíble. Hay gente que no tiene acceso a agua potable, vecina de gente que tiene acceso a agua potable. Entonces ahí se establece una estrategia, pero lo que tenemos que evitar es que SENASA, en el mejor de las intenciones, vaya y haga un pozo donde no se necesita pozo, donde es otra la problemática. Con eso nosotros vamos a ahorrar millones de dólares en gastos del Estado. Bueno, y así sucesivamente podemos seguir trabajando. Este es el problema principal
que tenemos y que nos lleva al por qué el plan de pobreza. Los programas emblemáticos de los gobiernos, de los dos gobiernos anteriores, durante la administración del doctor Federico Franco, han sido reforzados y sobrefinanciados. No hay un solo programa social que no haya sido reforzado durante el último año. Sin embargo, nosotros somos perfectamente conscientes de que solamente con estos programas emblemáticos como Tecoporá, el Paraguay no va a salir de la pobreza. Tenemos que ir más allá de los programas que estamos teniendo. Y ustedes verán acá que en el presupuesto aprobado por el Congreso hay 526.4 millones de dólares